Como adelantábamos en el bloque anterior, vamos a empezar con una columna nueva acá en 7030. Y la verdad que es para nosotros un honor que esté aquí presente con nosotros, porque la verdad que al final lo convencimos. Porque debemos confesar que lo convocamos un montón de veces acá en la radio para se que... hacía el duro. Sí, para que aportara su mirada, su punto de vista. Tiene muchísimo para decir. Así que para nosotros es un honor tremendo, porque aparte es amigo personal, ¿no? Y además conocido hace muchos años, así que va a ser pero una experiencia extraordinaria poder compartir estos minutos con él acá. Así que le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Anzolini. ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien usted? Tal? Buenas tardes, todo bien. Vamos, Muchas pero gracias mire... por la bienvenida y el recibimiento. Sí, pero mire esa voz, Sí, escuche esa voz ya es una voz de locutor. Puede entrar tranquilamente, está en el team ya. Ya está en el team. Bienvenido a 7030 y bienvenido a la radio, Nico. Muchas gracias. Así que bueno, esperemos que sea una experiencia gratificante, la vamos a pasar bien acá, Sí, mirá. acá la pasamos bien. Y somos todos nuevos en todo esto, así que Sí, se acostumbra sí. y es como tomar un café. Exactamente. Ok. Ya después, justo Maxine nos hizo un café a nosotros, pero en la próxima vez le vamos a pedir otro más, así Claro. compartimos la mesa de café acá. Ok, si no, no vuelvo. Tenemos hasta baristas acá que nos hacen café. Claro, Gratis. claro, exactamente. Bueno, entonces como adelantábamos, Nico va a hacer una columna y bueno, contanos, Nico, ¿cuál es el tema que nos traes hoy? Bueno, la idea, yo le puse un nombre para mí a la columna, ¿no? Es de un libro, una idea, o de una idea, un libro. Sí. Me van a ir a traer algún tema que de la lectura de algún libro, de lecturas que hago paralelas a mi trabajo y que me pareció que era interesante para poder conversar un rato en la radio. Sí. Entonces por ahí es eso, de un libro traer una idea o de alguna idea que vengo dando vuelta o que vengo escuchando, vengo reflexionando, pensando. Sí. De ahí eso de derivar un libro. La de hoy sería de un libro, una idea. Y traje un libro que es de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, que es un filósofo bastante de moda, leído mucho en la actualidad, es profesor en Berlín, siendo un poco injusto creo, por ahí es un filósofo de divulgación, pero bueno, dice algunas cosas interesantes retomando filósofos importantes en la historia de la filosofía, y me parece que sirve para pensar algunas cosas de la actualidad o charlar un poco más que pensar. Por supuesto. De algunas cuestiones de la vida que vivimos, ¿no? Sí. Y el texto de hoy es elogio a la inactividad, una vida contemplativa. Un poco, creo que el libro nos sirve para charlar, por lo menos de algo que a mí me pasa generalmente, que es que muchas veces digo, hoy no hice nada, Tal cual. o no tengo tiempo, o la famosa lista de actividades que vamos a hacer en el transcurso del día y que Sí. muchas veces llegamos al final del día y son más las actividades no tachadas que las tachadas, ¿no? Claro. Y creo que hay algo de eso que tiene que ver con, que nos sirve para pensar este libro, para charlar, que es que, bueno, eso nos termina generando frustración, ansiedad, Sí. culpa, y en un sentido más profundo incluso hasta de depresión, ¿no? Pero tiene que ver con algo que pone acá el libro en eje, ¿no? Que vivimos en una sociedad regida por la idea o por la lógica del rendimiento y del trabajo, ¿no? Continuamente hay que estar haciendo algo, ser productivos, ser exitosos. Y donde la apuesta del libro, la vida contemplativa o la inactividad o la política de la inactividad o rescatar un poco la importancia del ocio como Claro. espacio Exacto. de contemplación, de recreación, que frente a esa lógica del rendimiento, del consumo, del éxito, de la hiperactividad que nos atraviesa continuamente, Sí. un poco la idea del ocio y la inactividad parece ser un déficit que tenemos que eliminar, ¿no? Esta idea, cuando llegamos al fin del día y no pudimos tachar muchas de las palabritas que teníamos anotadas o de las actividades que íbamos a hacer, nos culpamos y decimos, bueno... Ese sentido de culpa, ¿viste? Que se sí, genera sí. constantemente, ¿no? O sea, es como, digamos,
llegás al final y decís, mira, pero no te das cuenta que a lo mejor hiciste cosas productivas, no sé si me doy cuenta, ¿no? Pero que a lo mejor no es lo que se llama productivo en otros ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, en las cuestiones laborales. Y nos pasa mucho a nosotros, ¿viste? Que decimos, uy, tendría que haber estado escribiendo ese artículo, pero en definitiva, no sé, estuve mirando una serie o una película que además es productivo también, mira eso, pero no es considerado productivo para la sociedad, digamos, ¿no? O sea, para el común de la gente. Claro, sí, o incluso en la actividad de cada uno, ¿no? Que no es productivo en la cuestión de producir algo que sea rentable en función a la lógica del trabajo de cada uno, Claro. ¿no? Claro. Esta columna para mí es totalmente improductiva. Por eso también un poco el juego y la elección de este tema, ¿no? Exactamente. Salir un poco de la dinámica del trabajo, como decías vos, Vane, tengo que escribir sobre tal tema, o leer tales cosas, o preparar tal artículo. Y bueno, era un poco jugar, ¿no? Que creo que hay algo importante en esto en el ocio, el juego como actividad lúdica, sin finalidad más que pasarla bien, ¿no? Y desconectarse un poco. Así que un poco la idea era comentarles algunas cosas que me parece que nos pueden servir para pensar un poco la vida que vivimos. La vida. Porque decía, ¿no? Esta idea del ocio o la inactividad está absorbida por la lógica de la producción, del trabajo, del rendimiento, del exitismo. Algo que lo consumimos todos los días. Sí. En las redes continuamente vemos eso. Nuestro propio sistema de vida funciona así, ¿no? Somos hijos de la sociedad de consumo y de la sociedad de producción. Entonces, esta idea del ocio como déficit escapa un poco a la lógica del estímulo-respuesta, que por ejemplo lo vemos en la publicidad o en el consumo de algo, ¿no? Claro. El estímulo, consumo, o bien la necesidad y la satisfacción, estoy aburrido, bueno, me pongo a ver historias en Instagram, o a ver reels, o las redes. O idea de tengo determinados problemas que resolver en el día y la solución es ir avanzándolos. Cuando no hicimos nada de eso, nos sentimos frustrados, nos sentimos... Hay como un vacío. Hay como un vacío. En filosofía a veces, ustedes que son politólogos me sabrán, era como la nada misma, el decir como que no llego a contemplar algo que tenía preestablecido. Eso, no sé si va por ese lado también. Sí, bueno, la idea de nada es interesante, sin irnos, pero pensando en esto, el texto habla de la política y la inactividad, que es un poco hacer nada, ¿no? Que uno piensa, no hice nada, es que no hizo, pero bueno, el hacer nada es una acción, ¿no? Me parece que rescatar. Y esas acciones que, claro, vamos a charlar de algunas, pero que escapan de eso, ¿no? De la lógica de estar produciendo y estar haciendo algo, sí, productivo, esa es la palabra, ¿no? Vos mencionaste algo que ya es casi cotidiano, redes sociales. Hay gente que dice, bueno, es improductivo mirar video en TikTok, que no tienen sentido para uno, y a veces hasta uno mismo pasa ese tiempo y desde afuera ve que... Yo siento que a veces estuve una hora mirando reels en Instagram o videos en TikTok y siento que no contribuyó en nada, y a veces hay otros que no. ¿Cómo juega eso ahí? Bueno, es interesante ese tema, ¿no? Porque hay algo que plantea el libro, y es la cuestión del tiempo libre, ¿no? En esta lógica de la producción y del consumo, un poco la idea es que el tiempo libre termina siendo un tiempo muerto. Claro. Que no es un tiempo verdaderamente libre, por lo que dice este autor. Y la lógica esta del tiempo muerto es que el tiempo libre termina siendo totalmente funcional al tiempo del trabajo. Es decir, es el momento en que uno tiene que descansar para después volver a ser productivo. Y en ese sentido me parece que las redes, sin demonizar nada, porque bueno, todo tiene muchos sentidos, ¿no? Sí. Pero quizás esta perder el tiempo, ¿no? Es decir, a veces uno dice no tengo tiempo y se da cuenta que pasó una hora viendo historias.
parte de esta de consumo de TikTok o Instagram o Facebook o lo que sea, responde un poco, por lo menos por lo que plantea acá, a esta lógica del tiempo libre como subsumido en la lógica del tiempo del trabajo, ¿no? No un tiempo realmente de recreación o de introspección, por decirlo de algún modo, porque de hecho muchas de esas cosas que vemos son de consumir, generan insatisfacción. Muchas las redes, en muchas personas generan eso, ¿no? Digamos, o incluso la sobreinformación también, ¿no? También, sí. Estamos en eso, conectados a la Matrix, por decirlo de algún modo, 24 horas, y en el momento que podemos desconectarnos, seguimos conectados, tratando de eso, de satisfacer unas necesidades que, por ejemplo, estoy aburrido. Entonces, lo que hay ahí es un poco esto, la sobreinformación, la sobrecomunicación. Un poco dice la idea, hay una idea que es que rescatando esta idea del tiempo de la improductividad como algo creativo, Claro. la importancia del silencio, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque uno en las redes sigue totalmente enchufado. Sí. Constantemente. La 24/7, Claro, porque digamos. yo creo, o sea, bueno, la palabra dijo silencio, me parece que también es un espacio también para pensar y reflexionar lo que Claro. estás viendo. Y a veces no lo tenés. Y ese constante sí, la consumo, constante vorágine, digamos, Claro. de las actividades que uno realiza cotidianamente, ¿no? Exacto, sí, bueno, y es un poco la necesidad porque incluso es de estar haciendo algo, seguir estando conectado. Y bueno, quizás la información o la sobrecomunicación genera esto, ¿no? Desinformación. Incluso, bueno, yo por ejemplo, no voy a hablar de mí, pero digamos, en un momento de mi vida me levantaba y leía un montón de diarios. Y después que uno que dice, bueno, saco mi propia conclusión, mi propia opinión, pero por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y que hoy no lo hago, porque uno, después de todo, digamos, la información circula tanto que uno se termina enterando de lo realmente importante, más allá que no esté conectado todo el día. A mí, por ejemplo, me generaba ansiedad. Claro. Y la sobrecomunicación o la sobreinformación genera para ese efectos negativos, por decirlo de algún modo. Incluso esta la idea del silencio y pensar el ocio como, esto que habla de la política y la inactividad, como un espacio para la reflexión, donde la sobrecomunicación uno termina siendo un reproductor de toda la información que se le mete en la cabeza, ¿no? Entonces, un poco el silencio como algo importante que hace que uno tenga momentos para contemplar. Hay un ejemplo, por ejemplo, que habla de mirar el fuego. No sé si yo de chico era medio piromaníaco, pero Es una fantasía de muchos. Sí, digo. sí, claro. Sí, bueno. Sí. No sé si el mejor ejemplo con las noticias de hoy, pero esa cosa de ponerse a mirar el fuego, el movimiento, o que puede pasar si uno va a la costanera o al río y se pone a ver el agua. Sí. El momento de puro de sí. contemplación, que uno logra desconectarse un poco de la Matrix y hay una satisfacción de eso, ¿no? Sí. Un relax, Que no te la da, creo, eso, la sobrecomunicación, la sobreinformación o la comunicación digital, que hoy estamos muy regidos por la comunicación digital. Muchas gracias. Así que, por eso, por un lado, me parecía importante esto, rescatar la apuesta, por lo menos es algo que yo trato de hacer, porque digo, es mi problema, el de la lista, el digo, no tengo tiempo, o hoy no hice nada. Y hay algunos puntos que me parece que son interesantes porque esto puede parecer, sí, todo muy lindo, pero hay que trabajar, hay que producir y uno puede decir qué suerte que tiene alguno que tiene tiempo para no hacer nada. Pero hay algo más que un biribiri en esto, ¿no? Hay como cosas muy simples, muy cotidianas
el tiempo lo tenemos, bueno, el tiempo es relativo, esto lo dijo un científico muy importante en el siglo XX, que es Einstein, ¿no? Pero digo, no estoy diciendo nada nuevo. Pero esta cosa de que no tenemos tiempo es una cosa que me parece que responde a la lógica de la producción, que el tiempo no nos lo damos, o a la misma idea de jugar, la simplicidad de esto, decía, rescatar. Una vez hablaba en terapia con mi psicólogo, que como adultos perdemos esa capacidad del juego por la sola finalidad de pasarla bien, ¿no? Yo he pasado horas armando castillitos y cosas con los Playmobil, y cuál era la finalidad, no, más que pasarla, eso, que disfrutar el momento, ¿no? Incluso hoy el juego o la diversión también está ligada al consumo. Y ahí hay una cosa que dice, una de estas cuestiones del ocio tiene que ver con la fiesta. Dice, la historia o la acción produce historia, pero la acción la productiva no produce cultura, dice. Que me parece interesante, y ahí habla de la fiesta, ¿no? Y uno podría pensar el carnaval tradicional, ¿no? Donde las personas salen de su rol tradicional, donde hay una igualdad, donde cualquiera puede ser cualquiera, ¿no? El viejo sentido del carnaval, que en algún momento creo que se trató de rescatar, pero eso, o uno podría pensar, ¿no? También, porque la fiesta, que no es el entretenimiento, que muchas veces, o el espectáculo, sino en este sentido más lúdico, la fiesta tiene eso que produce comunidad, que produce unión, que produce lazo, que por ejemplo algo que las redes hoy vivimos eso. Yo tengo gente en Instagram que no nos conocemos, claro, nos saludamos, ¿sí? Claro. Que crucé en la calle y a lo mejor y ni se sabe que los tenés no te animás. Ha cambiado hasta los vínculos humanos. A mí me llama la atención algo que nosotros siempre lo hablamos, Vania, a veces con ella hacemos este chiste de qué es lo que pasa, por ejemplo, en un país como la Argentina, y pongo otro ejemplo, Suiza, donde la información, el día a día de los sucesos, los acontecimientos que uno va viviendo, es muy distinto. Es como que yo siento que nosotros cuando tratamos distintos temas acá en el programa, a veces nos quedamos porque no nos alcanza el día, no nos alcanza la hora, porque no tenés tiempo para detenerte, no te podés detener. ¿Tiene que ver también el país, los lugares donde estás? Yo creo que en realidad un poco me parece que lo que pensaba cuando preparaba para hablar, yo creo que es una falacia la que no tenemos tiempo para detenernos, ¿no? Me parece que eso es parte del sistema de la vida en que vivimos acá, en Argentina en particular, o en Villa María, y en la cultura occidental en general, ¿no? Digo, no podría haber otra cultura, pero digo, somos hijos de la cultura occidental. Ese de que no tenemos tiempo para parar, creo que es algo que responde a esto que decía al principio, ¿no? Como el ocio como un déficit que hay que eliminarlo, ¿no? Y que nos autoimponemos la cuestión de totalmente estar siendo activos. Creo que, porque son cosas simples, ¿no? También aparece la idea de que la inactividad es un lujo. Qué suerte que tenés vos de hacer radio, por ejemplo. Nosotros dos horitas al día. O de no hacer nada para mucha gente, de estudiar, y yo tengo que trabajar y no puedo hacer las dos cosas, estudiar y trabajar. Es improductivo materialmente, ¿no? Pero es... claro, bueno, y esa idea del lujo, que parece ser un lujo, pero bueno, hoy tenemos muy ligada la idea del lujo a los objetos, ¿no? Un auto lujoso, una casa lujosa, que terminan siendo ligadas al consumo, ¿no? Consumo. Pero creo que es mucho más simple si uno hace el ejercicio de darse el tiempo y darse cuenta que en realidad el tiempo uno, si lo quiere, lo tiene. Digo, un lujo es decir, salir a caminar, por ejemplo, ¿no? Vivimos en una ciudad donde en 10 minutos estamos en el río. En cualquier lado, sí. En vez de pasar, que yo lo hago, ¿no? Hablo también de mí en esto. De 40 minutos viendo las redes, te fuiste caminando hasta la costanera y caminaste al lado un rato al río, te sentaste a ver cómo corre el agua. Es un lujo bastante simple, económico, que uno sí se lo puede dar al tiempo ese, ¿no? Muchas veces creo que, por eso digo, es una falacia.
estamos tan conectados a la Matrix que pensamos que realmente no tenemos ese tiempo. Claro. Pero en vez de estar 40 minutos, una hora, si uno hace un promedio, yo nunca lo hice, pero creo que... A ver la tarea, a ver cuál creo sería. que no lo hago porque me asustaría. Si uno mide el tiempo que pasa en el transcurso de todo un día con las redes sociales, Sí. va a llegar a un tiempo bastante considerable. Bueno, ahora lo miden. Hay teléfonos que te lo miden. Ajá. Y te avisa. Sí. Es más, en cuánto la tiene. aplicación en el Instagram, vos Claro, podés saber la cantidad de tiempo que vos estás ahí terminás en el el mail y te dice, pero Instagram. tanto tiempo, y vos dividís Sí. las horas que podría haber estudiado o haber hecho Bueno, alguna pero actividad. ahí es donde vamos con aprender el- un idioma, no sé. Con el libro que nos propone Nico, digamos, en el sentido de que el tema de eso de no generarnos esa culpa. Sí, no sí, sé sí, si sí. me explico. O sea, porque también es parte, digamos, el ocio o la inactividad de lo que podríamos decir, porque en realidad termina siendo una acción. Ujú. La de no hacer de nada. La de no hacer nada, exactamente. También es parte del ritmo, digamos, de esa vida contemplativa que nosotros deberíamos tener como para hacer una resistencia frente a la vorágine constante de lo que demanda que vos tengas todo el tiempo actividad. Claro. Sí, 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 sí. ¿Sí? Es cierto. Entonces ese no hacer nada implica que también nos hagamos cargo que también podemos hacer eso sin generarnos culpa, digamos, sino que bueno, sí, la verdad es que me Sí, encantó, a mí me pasa mucho con el tejido, por ejemplo. Yo me encanta tejer, pero cuando tengo que hacer cosas productivas, entre comillas, ¿no? En el marco de lo que decíamos recién, ¿qué pasa? Si me pongo a tejer, digo, pucha, debería haber hecho algo que sí es lo que me generaría a mí materialmente. Sí, No, sí. cuestiones de trabajo, un salario o lo que fuese. Bueno, el tejido ¿no? te puede trabajar y Bueno, todavía no encontré ese emprendimiento. Lo hace Pero por ahí ahí. ya Lo no hace dejaría- gratis, don Pero Oro. eso ya dejaría Sí, ese sí, ocio. sí, claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, la idea es que tengamos actividades que no nos sientan esa culpa No, claro, o sí, 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 esa idea de decir, no, bueno, pucha, es parte también de la actividades, ¿no? Ujú. Yo creo que esta idea de culpa o de lo que decías recién, digamos, que a veces digo, considero que no tengo tiempo, es parte del sistema de vida en el que vivimos, que nos hace, le digo, la culpa, bueno, es mucho más vieja, ¿no? Sí, Pero sí. muy ligada al cristianismo, pero estos son sistemas que hacen que uno siga siendo un individuo, una persona, un sujeto totalmente productivo y que no se dé lugar, digamos, a tejer, A tejer, por ejemplo. por ejemplo, y si se pone a hacer que sienta culpa o que diga no tengo tiempo para ir a caminar. Hay un tema que está como muy de moda, ¿no? Pero que es muy viejo y yo últimamente lo vengo aplicando y a mí me está haciendo bien, que es por ejemplo la meditación, ¿no? Sí. Hay una, digamos, mi cabeza se resiste a meditar, digamos. Y es una práctica que uno que haga, yo lo hago a la mañana y a la tardecita noche. Y al principio estaba 5 minutos y ya me levantaba, me pasaba, es la ansiedad, ¿no? Eso, ¿qué estoy haciendo? Sentado acá. Perdón. Y si uno se da cuenta, es un ratito nomás. Y la otra vez escuchaba, no sé quién era, pero hablaba de la meditación, que no es una cuestión de levitar ni que nos vamos a convertir en monje budista, sino decía una cosa que me pareció interesante, que es, miren, si uno medita, en vez de arrancar el día en quinta, va a andar en tercera, ¿no? Y eso, bajar los niveles de ansiedad, de sobreestimulación, de sobreexigencia, y eso te lo podés dar en un ratito, digamos. Sí. 15 Sí, minutos, sí, 20 sí, minutos, sí. media hora. Sí. Después incluso el cuerpo mismo, la cabeza te va Sí. pidiendo y Sí, te sí, va sí. dando más margen. Sí, 15 minutos no son nada. sí. No, ¿Cuánta- hablamos de la relatividad, no es nada. Claro, claro. Relativamente, para No es uno nada. quizás 15 minutos donde vos bajás la aceleración del cerebro, de la materia gris que estás constantemente trabajando, porque trabaja hasta cuando estás durmiendo a veces. Totalmente. Entonces creo que ese tiempo, porque no está muy, yo veo ahora hay toda una cultura nueva de lo que es la meditación, respiración, relajación, como, digamos, como una especie de antídoto ante esto, que es esta palabra que para mí hoy es
con mayúscula, ansiedad. Hay una ansiedad generalizada en todos los aspectos, esta inmediatez, esta satisfacción de que esto quiero ya. Bueno, me parece que eso también juega. Y las redes sociales te llaman a todo el tiempo, estar al día con lo último que publicó, Twitter, yo no uso Twitter, pero no, es una cosa que te genera una dependencia. Sí. ¿No? Y también yo lo pensaba en términos, digamos, también de la vorágine, digamos, de qué es lo que espera la gente o la sociedad de lo que deberíamos comportarnos también, ¿no? Sí. Como individuos, ¿no? De cumplir determinados mandatos sociales, ¿no? Tener determinada situación, que que a los 30 uno tiene que casarse antes, que si en el caso de mujer tiene que tener hijos. Sí. Los mandatos. Que si tenés una profesión, tienes que ser el mejor, ¿no? En esos planos, ¿no? Como que hay una autoexigencia constante de todo lo que los demás esperan que vos hagas, ¿no? Y eso también te genera un estado de secoveción, ansiedad. Y creo que ahí la propuesta, digamos, de Nico ahora de traer ese libro es precisamente, no sé, es como sacarse la mochila, digamos, en ese sentido. Tratar de tampoco de dejar hacer, digamos. No. Pero sí en el sentido de, bueno, si tengo ganas de tardarme para hacer determinada actividad, no es tan mal que yo me demore un poco más de tiempo para hacer determinadas acciones. No, aparte no molestas a nadie. Y vivís más tranquilo, vivís más... yo creo que el tema ahí, por ahí en todos estos autores, es el tema de la libertad, ¿no? Sí, totalmente. ¿A dónde, en qué lugares nosotros nos sentimos como más cómodos, más libres, ¿no? Y bueno, y me parece que en ese planteo es esta me propuesta. dijiste una palabra que justo iba a nombrar Erich Fromm, ese libro, Bueno. el miedo a la libertad, Claro. habla de estos temas. Claro. Habla de una libertad de individual, del hombre en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces juega todas estas cosas, todo esto. Claro. Totalmente, sí. De hecho, bueno, un poco eso que habla el texto de la política de la inactividad, que es una política liberadora, que no es que no sería libertaria, digamos, ¿no? Sí, pero sí. la cosa de transgresora, ¿no? La libertad como transgresión de esto, de por lo menos, digamos, imposible desconectarse totalmente de la Matrix, ¿no? Pero por ahí cruzar en diagonal y encontrar eso, ¿no? La libertad, que resulta ser mucho más simple de lo que uno por ahí piensa, ¿no? Y creo que acá viene esto, lo que decías, Vane, de los mandatos. Creo que el de ser productivo y exitoso tiene que ver con esta lógica, que es es un mandato, ¿no? Y los mandatos operan de ese modo, Sí. que es muy difícil resistirse o pensamos que es imposible, ¿no? Y generan culpa, generan, bueno, la ansiedad, digamos. Hablabas de la satisfacción inmediata, ¿no? Me parece que eso es algo que nos atraviesa y cada vez yo lo veo más. Yo tengo un hijo de 10 años, de 11 años, que va a cumplir 11 años. La cuestión de la satisfacción, ¿no? Y la imposibilidad de aburrirse, ¿no? Y nos pasa a nosotros también. Si estoy aburrido, me agarro el celular y me pongo a ver una red. Y el tiempo es eso, bueno, el ocio necesita tiempo. Sí. Y que es un tiempo liberador, ¿no? Que se sale de las lógicas de esto, de estar siempre produciendo, de la lógica de la ansiedad, ¿no? Y de la satisfacción inmediata. Por eso decía, esto hablaba al principio, salir de la lógica de la estímulo-respuesta, una necesidad, la satisfacción, y buscamos la satisfacción inmediata. De hecho, por ejemplo, otra actividad que me parece, por lo menos a mí, ¿no? Que a mí me sirve, y todo depende de cada uno lo que haga. Yo soy melómano, soy músico y soy melómano. Pensando en las redes o en la comunicación digital o lo digital, escuchar un disco. Yo cuando era chico y adolescente me compraba un CD, me sentaba al frente de los parlantes, le quemaba la cabeza a mis viejos y me lo escuchaba de principio a fin. Hoy, digamos, generalmente escuchamos música
de un modo funcional, por decirlo de un modo, que no estoy en desacuerdo con la escucha funcional, yo lo hago, por ahí estoy cocinando y pongo música. Sí. Pero, o bien con el tema de la streaming y las plataformas, digo, escuchamos un tema, y hay alguien que hizo un disco, que tiene un orden, que tiene una visión conceptual. Está bien, cada vez se produce menos música en ese sentido, ¿no? Porque lo importante es meter el tema, pegarla. Pero, bueno, recién afuera hablábamos de los vinilos, digamos. Yo hace un par de años enteré que es parte de la lógica del consumo también, porque todo está parte de la lógica del consumo. Todos caemos en la tentación. Pero me pasó... yo escucho mucha música, pero me pasó que volver a escuchar con vinilos, y un vinilo de los dos lados dura 40 minutos más o menos, no mucho más que eso. Sí. Yo volví a recuperar una práctica que es, me siento a escuchar un disco y en 40 minutos, cuando terminé de trabajar y me voy antes de ponerme a cocinar, que me quede un tiempo, me escucho el disco entero. Para mí eso, si uno lo piensa en la lógica de la producción, de la inmediatez, va totalmente en contra de eso, ¿no? Sí. A mí que me gusta la música y que para mí es liberadora, ¿no? Sí. Claro, digo, hay música claro. cuando uno se siente bien, cuando uno se siente mal. Música. Sí. Bueno, acá lo Pero tenemos a Cristian, que es el DJ. Pero DJ, aquí es una palabra digamos, el yo DJ. quería agregar, porque una vez claro. una profesora de música me decía siempre, no es lo mismo escuchar que oír. Bueno. Y hoy yo creo que escuchar es lo que él decía de como meterse adentro, como cuando ves una película y le prestas atención. Sí. Y a veces, bueno, hay una diferencia en la generación de hoy, en ese sentido, que es una discusión que la tendremos que dar por otro lado, porque es susceptible. Claro, la próxima vez que venga. Vos sabés que es interesante porque en parte de las cosas, bueno, sí, ya, pero hay parte de que la sociedad de la actividad es una sociedad donde se pierde la sociedad, los sujetos, los individuos, perdemos la capacidad de escuchar. Claro. Habla de eso, ¿no? De escuchar. Porque estamos sobreexpuestos, ¿no? A la información. La diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Sí. Y está ligado también al silencio, ¿no? La escucha, claro. A decir, bueno, continuamente no tengo que estar diciendo algo, no tengo que ser exitoso. Y la escucha. Y ayer, justo, creo que ayer veía un video, valga la redundancia, pero de Andrea Álvarez. Andrea Álvarez es una baterista y percusionista muy conocida en Argentina, que estuvo en muchas bandas y, por ejemplo, estuvo con Soda Stereo. Y hablaba de esto, ¿no? De que ella, cuando a sus alumnos, generalmente los chicos, a los de edad, digo, trabaja con la capacidad de que tengan tiempo para escuchar. Dice, hay una canción, si tiene una introducción de 2 minutos, es una locura. Digamos, si no va al estribillo rápido, ya te cambian, te pasaron, ¿no? Sí. Entonces esto, darse el tiempo, que viene con la ansiedad, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿dónde explotó Lo esto? mismo sucede con los videos de YouTube o las propagandas, que ahora si no son... Yo lo veo, por ejemplo, en campañas políticas, te dicen 5 segundos. ¿Y cómo hace para presentar una propuesta que a lo mejor necesita 30 segundos? 30 segundos es una hora para un milenio centennial de hoy. Por eso digo, ahí juega también la relatividad y esa capacidad ya no de oír sino de escuchar. Yo a escuchar lo tomo como prestar atención, como meterse, como poder entender lo que el otro quiere decir. Exactamente. Sí, totalmente, va por ese lado. Yo también lo considero y es una práctica que no es tan difícil de hacer, ¿no? Pero como estamos corriendo siempre, nunca tenemos tiempo para escuchar. Otra práctica es la propia lectura. Otra también. Bueno, ya. Eso son otro tema que la lectura. El libro. Porque el libro es tiempo. El libro también es tiempo. Es tiempo, pero... Hablo del libro de estudio. Hablo del libro yo me voy a poner a leer esto. Me voy a poner a leer un autor X porque quiero entender esto. Y, bueno, implica horas, a veces días, a veces meses para otros. Un hábito también, que ese es otro tema. Que no es como querer hacer gimnasio, no es de paso a paso, como dice. Exactamente. Olini, que nos presenta una nueva columna y le vamos a dar unos minutos para que haga una conclusión final y ya
Bien, bueno, estamos un poco, ¿no? En este sentido de que el sistema, ¿no? La lógica pongámosle, del capitalismo y del neoliberalismo, que es Ujú. que reina las sociedades en las que vivimos, ¿no? Nos impone esta idea de que el ocio es improductivo, que hay que eliminarlo y darse un lugar a salir un poco de la Matrix, a liberarse, ¿no? O sea, escuchando música, caminando, meditando, eh, siempre se me va Tejiendo, se me tejiendo. cruza con coser y tejer. Una mezcla. Sí, una Sí. mezcla. Y hablamos un poco también de la lectura, ¿no? La lectura. Y ahí en el texto habla de la poesía, digamos. Yo, por ejemplo, es una cosa que me resisto a leer poesía, debo confesarlo. Pero bueno, esta idea del ocio, de la poesía como tal, digamos, y como una práctica de salir del lenguaje que nos impone el sistema, ¿no? Digo, la poesía parece algo por momentos totalmente que uno dice es que estáis leyendo, ¿no? Pero no. Y me acordaba de una frase de Cerati, la poesía es la única verdad, ¿no? Ujú. Y me acuerdo hace un tiempo, veía un programa, yo viví en Buenos Aires, creo que era del canal de la ciudad, Canal A, que era un programa donde había un script, hablaba de literatura, y estaba Marcelo Cohen, un escritor argentino que murió hace 2 años, muy reconocido, con el cantante Sí. de los Babasónicos. Lector de Cohen, y se ve que muy aficionado a la lectura. Ujú. Y en un momento Cohen le dice, bueno, ahora, todo esto que lees, tu frase, estoy mirando a tu novia y qué, ¿A dónde queda eso? y creo que y le respondió algo que me parece interesante en relación con esto. No, en ningún lado. Y él hablaba un poco con que el momento de la lectura para él era un momento de liberación, de transgresión, pongámosle, donde se sale de la lógica del sistema que nos impone esto, ¿no? Que hablábamos recién, digamos, Ujú. de la productividad, digamos, el momento de la lectura como un momento totalmente improductivo, pero totalmente terapéutico. Me parece que es eso, rescatar el Ujú. no hacer nada, es un hacer, y buscar los lugares por donde a uno más le pica o le pica en el sentido, le llega, ¿no? Y que es simple, ¿no? Esto, caminar, meditar, escuchar un disco, leer un libro, salir un poco de la conexión en la cual estamos totalmente enchufados en la Matrix, incluso la misma película Matrix, nunca dejan de Sí, estar sí. enchufados, pero bueno, porque si no la otra opción es vendo todo, dejo todo y me voy a vender collares a la playa o me voy a vivir en la montaña. Eh, Sí. pero bueno, también digo, vivimos en un sistema Ujú. donde es una opción muy radical, por lo menos yo no es la que elijo. Pero en ese marco de tengo que hacer cosas, tengo que ser productivo, tengo una carrera, una profesión, también me puedo escapar un poco de eso. Por ejemplo, y esa fue mi idea de participar en En esta columna. 70-30. Yo no estoy hablando de lo que yo escribo, No, no, no. Sí, Sí. sí, sino entiendo. incluso la lectura de estos textos también son para mí como lecturas de, bueno, a ver, qué se lee, qué hay, qué dicen otras cosas, como para salir un poco de la lógica de lo que yo debo leer, sobre Sí. lo que yo debo hablar, sobre lo que debo escribir, y es un modo de transgresión de mi propia sistema de vida y de lo que el sistema me impone, ¿no? Entonces, para mí es como liberador venir a hablar de esto, porque yo no tengo que ser exitoso en esto y el proceso de formación, de disciplina en el cuerpo de varios títulos, hace que uno le cueste salir de eso y se dé lugar para hablar de otras cosas que no sea un hablemos sin saber, ¿no? Claro. Pero digo esto, digamos, de escaparse y que el no hacer nada es un modo de hacer, digamos, y que es mucho más simple de lo que pensamos y que el lujo no necesariamente va ligado al dinero, sino que lo podemos crear en nuestro propio día
dejando de hacer algunas cosas y dándole importancia a lo que nos resulta terapéutico. Excelente. Así que bueno, eso. Excelente, Muy bueno, Nico. muy Muy bueno. buen Interesante. cierre, muy buen cierre, muy buen Muy cierre. O interesante. sea, buscar el hacer, el no hacer también es hacer, digamos. O sea, bueno, excelente, excelente. Bueno, gracias, Nico. Gracias por estar con nosotros. Bueno, te esperamos nuevamente, obviamente. Bueno, ¿no? sí, gracias. Así que bueno, este es el comienzo. Dejate abierto muchos temas para seguir tratando el futuro, porque son, como decía, una hora, son para programas exclusivos, porque son incluso muy amplios para tratar, pero más que interesantes. Son temas que incluso no se tratan comúnmente en medios. En medios, exacto. Así es. Así que bueno, vamos hacia ahí entonces. Bienvenido al espacio. Bienvenido. Muchas bienvenido. Bienvenido a 7030. ¿Y cuánto estamos? Y ya no, ahí nomás, ya 3 nada. minutos. Ya Mira, viene la relatividad del tiempo. la 3 relatividad minutos. del tiempo. 3 minutos, 3 minutos. dona- Pero ¿quién puede ser? 3 minutos, puede Sí. ser 6, puede ser 7, pero no. Dos noticias antes de irnos. Sí. Díganos. A ver, Díganos, ¿buena o Cristian. mala? Cristiano Ronaldo marcó su gol 900 Apa, hoy. él quiere Hoy. llegar a los 1000 como Pelé. Marcó su gol 900 por lo pronto. El máximo Muy bien. goleador de la historia del mundo mundial. Sí. Y está terminando el primer partido Bolivia-Venezuela. Ah, está en la Vamos. eliminatoria, me nos había Por olvidado de eliminatoria. Y eso. Ahora nos viene- olvidamos también que creo que juega Argentina A las hoy. 21, a las 21 Sí, contra sí, Chile, sí. Bueno, exacto. esa no sería la noticia, sino que Bolivia está goleando ¡No! a Venezuela, A 4-0. Venía bien Venezuela en la eliminatoria. Venía. Estaba clasificando Sí. y Bolivia estaba último, Acaba creo. de terminar el partido. O sea que ya ganó 4-0, Venezuela. en la altura. Sí, obviamente, ganó Bolivia, de local. Creo que estrenaba el estadio más 4-0. alto todavía. Y factiblemente. Sí. Tercera noticia y última. Vamos, Cristian. Después de 34 años, en realidad, que en su vida había ganado, San Marino ganó un partido No, de fútbol. no me diga eso porque yo me preparé toda mi vida para ver. Acaba de ganar San Marino. ¿Usted sabe que San Marino es el estado más antiguo de Europa? Independiente. No sabía. Hace Julio. Esos 34 datos los tiene años. usted. ¿Qué quiere que le diga? 34 años que participa en las San competiciones Marino, y yo no no había sé. podido ganar un partido. Creo que no está en la Unión Mira, o Europea. sea que San es la Marino, primera pero- vez que gana un partido. La primera La primera vez. No. Yo no lo vi nunca. Yo sigo una página que es San Marino, digamos, donde le hacen memes, todo. Pero, Sí, claro. primero Nunca, no metió un gol. Después una vez empató en Es una como la cosa. del Vaticano, una claro. fiesta O hicieron. sea que van a hacer una fiesta Bueno, ahora, con un hablando país- del ocio, realmente. Ganó Jugó con uno. Liverpool, no sé con qué país jugó. Tal cual. Qué grande, qué grande. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, eso era Entonces, todo lo que era tenía noticia. y nos podemos ir ya contentos. Sí, ¿y la vamos gente con- de Tierra de Nadie? ¿Ha llegado? ¿Ha llegado o no? Lo veo muy sentado charlando con una señora, a nuestro amigo Héctor. Ah, Ay, mira, qué peligro, bueno. Así que ya qué tiene- No diga para qué lado, pero ya no, tiene, qué ya tiene peligro, después quien qué le cuente lo que pasó. Así No, bueno. Exacto. Nos Y retiramos. nos vamos para la semana La próxima. semana Tenemos viene. fútbol eliminatorias y no sé. A las ¿Y 21 qué más juega tenemos? Argentina. También lo vamos a transmitir por 10 Sport, Claro. Sí, 105.3. sí. Tenemos todo como un futuro de días hermosos para Sí, disfrutar, sí. porque la temperatura va a ir en aumento. Así que nos podemos ir Sí, en paz. sí, Nos la podemos semana ir en próxima paz. Como vuelven dice las el cura. copas. Sí. Está el superclásico. No, el otro no, el otro. va a ser. El otro. El otro. El otro. Como se me dice el olvida. cura amigo suyo, podéis Poder ir en paz. Bueno, Así- así es. Y nos vemos así en es. Disney. Y Nos vemos la semana próxima, Semana ya. próxima. Chau, chis. Seguramente. Nos vemos. Muchas gracias, gente. Y bueno, Ahora sí podemos Chau, decir chau. nos vemos, porque Nos antes me vemos. retaban cuando decía nos vemos. podemos Claro, decir chau, antes era chau. radio, pero No se ahora anima a sí. decir. usted, diga el suyo. No, está Nico. ¿Qué va a diga- pensar, ¿qué va a pensar Nico? Bueno, quiero- Va- si va va a a ser perder la parte del cara. equipo, la tiene ya que Se me cae la conocer. cara. Usted me quemé. Eh, Yo me quemé. Lo digo yo entonces. Diga- Chau, chau. Dígalo usted, yo quería que lo dijera usted. Bueno, ya está. Si lo pide el público. Chau, chau, chau.